nuestro canto que nos identifica. Hoy es domingo, día del Señor, domingo muy especial, mis queridos hermanos que escuchan este programa. Pues claro que muy especial, hoy domingo de Ramos. Iniciamos ya lo que es en sí nuestra Semana Santa. Hoy realizaremos un programa diferente para todos ustedes, que nos va a dar la enseñanza de qué es y cómo es y por qué se festejan estos días santos. Lo que es Domingo de Ramos, el Jueves Santo, que nos estará explicando nuestra hermana Norma en este día tan especial. Enseguida el señor don Ángel Escareño estará hablándonos de una segunda parte de lo que es el monumento, de lo que es el Jueves Santo y parte de lo que celebraremos el Viernes Santo. Y su servidora estará hablando ya de la Noche Santa, o sea, de la solemne Vigilia Pascual. Hoy así vamos a realizar nuestro programa por ser fechas tan especiales. Daremos a conocer paso a paso lo que vamos a celebrar para que todos ustedes nos acompañen en esta Semana Mayor. Dios esté con nosotros en todo momento. Iniciamos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos le contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Los saludo con mucho cariño y afecto y les comparto mi reflexión sobre el Domingo de Ramos 2025. En el momento del dolor es cuando el hombre se acerca más a Dios, sobre todo cuando no hay explicación, cuando no quedan respuestas, perdiéndose incluso hasta el sentido de las cosas y de la misma vida. En este sentido, me gusta mucho la idea de que en el momento supremo del dolor, no solo el hombre busca a Dios, sino que, estando en el mismo suplicio, levantado en el monte Calvario, Dios busca al hombre, en la persona de su madre María y de Juan, su discípulo. Dicho poéticamente, Dios ha venido al mundo no tanto a que lo comprendamos, sino a dejarse abrazar en su misterio de la cruz, del dolor y de la muerte. Por ello reclama, podríamos decir, ser acompañado. En el profundo misterio de esa tarde, cuando Jesús es crucificado,
abandonado, en la soledad oscura de ese Viernes Santo, aparecía como mendigando nuestro amor. ¡Wow! Qué paradójico ser de Dios. Y ¿no parece exageración esto que digo? Si repasamos, más bien si recordamos, todas aquellas imágenes que hemos visto en muchas de las iglesias de México, con los Cristos sangrantes, desvalidos, en posiciones extremas de dolor, exánimes, con el caballo sucio lleno de heridas, esas imágenes de Cristos dolientes no quedan, por supuesto, fuera de esta descripción. Por eso, ¿cómo no entender ese regalo supremo dado a aquel ladrón, único en expresarle en forma de ruego, en ese desolado momento, palabras de reconocimiento, de empatía y solidaridad? ¿Cómo no ofrecerle en ese instante al que había quizá tantas veces infringido la ley, o quizá todas las leyes, un regalo, el máximo regalo, que en ese lugar árido, el último, reconforta entrañablemente el alma, tan solo por haberse apiadado de Dios? Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, ruega el miedo. Hoy mismo estarás conmigo, responde el amor agradecido. Acuérdate de mí, dice la vida que se extingue. Hoy estarás conmigo, responde el que da la vida. Acuérdate de mí, diría el contemplativo, y eso me basta. Por esta razón, la máxima expresión de amor hacia el Señor no es otra cosa que acompañarlo. Y vienen a mí todas esas ocasiones en que hemos sido tacaños en dedicar nuestro tiempo a la oración. Y lo digo en primera persona. Pero, ¿por qué será que Dios viene a dejarse abrazar? ¿No será para que comprendamos que asimismo debemos aprender a abrazar a todos los hombres y mujeres crucificados por el dolor, por la tortura, por la enfermedad, por la injusticia y por todas las lacerantes, justas e injustas formas de muerte? El Señor sube a la cruz para, como yo, experimentar mi dolor y para estar conmigo, para que así yo también pueda estar con Él. Cualquier potentado, como cualquier hombre, pudiéndolo, bajaría de la cruz, no así nuestro Dios. Si Dios no estuviera, si no compartiera las múltiples cruces que el hombre vive, entonces estaríamos hablando de una falsa idea de Dios. Porque el primer deber, ante todo, es estar con la persona que amas. Dios con nosotros y nosotros con Dios. Solo la cruz despeja las dudas, solo la cruz revela la incondicionalidad de Dios. Y solo debemos gloriarnos en la cruz del Señor. Y por si fuera poco, no se preocupa en su agonía de su suerte, de su infortunio, sino de la salvación de quien está a su lado. Y las últimas palabras que dice se las dedica, escándalo para muchos,
a un ladrón, a un asesino. Porque ahí, en ese malhechor, se expresa el misterio supremo de la persona humana. Aún tocando el fondo de su miseria, el ser humano es todavía rescatable, redimible, salvable. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Lo ha dicho el Papa Francisco en Amoris Laetitia número 297. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le asegura un espacio de felicidad inmenso? Aquel que apenas tiene el espacio de tierra para poner una cruz y morir en ella. Dios no puede hacer menos que morir en la cruz, porque el hombre muere en ella. Lo que nos hace tener fe en el Dios bueno y compasivo es la cruz. Pero aquello en que creemos es en la victoria sobre la cruz. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, a continuación viene la señora Norma Fernández a compartir con nosotros en sí lo que celebramos propiamente el día de hoy, el Domingo de Ramos, y parte del Triduo Pascual. La señora Norma estará hablándonos del Jueves Santo, que es la misa de la Cena del Señor, ¿verdad? Así es que invitamos a la señora Norma para que nos dé una breve explicación de esta hermosa celebración que iniciamos ya. A continuación les voy a narrar algo sobre la celebración del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos en la Pasión. Es la bendición de palmas y ramos, procesión y Santa Misa. Acompañamos al Señor cuando entra en Jerusalén para ofrecer su sacrificio para la redención. En el siglo IV comenzaron a llegar a Tierra Santa un gran número de peregrinos que deseaban recordar los hechos de Jesús en los mismos lugares en que habían ocurrido. Muy pronto comenzaron a repetir la entrada festiva del Señor en Jerusalén, bajando del Monte de los Olivos con palmas, ramos y cantos y acompañando al obispo. Esta celebración se difundió por todas las iglesias con diferentes formas y la propia de la liturgia romana es muy fiel a la tradición primitiva de Jerusalén. Con la asamblea que se reúne fuera de la iglesia y marcha hacia ella después de leer el Evangelio de la entrada de Jesús, siguiendo con cantos al obispo o sacerdote que preside. Un rito propio de este día es la procesión de palmas y ramos. Es una procesión donde el sacerdote va en cabeza y se va en grupo tras él. No hay imágenes porque la marcha es como el cuerpo de Cristo, cabeza y cuerpo que van a Sión y al templo de la ciudad de Dios. Hacemos lo que hicieron los niños y gentes de Jerusalén en este mismo día. Después continuamos con la celebración del Triduo Pascual. El Santo Triduo Pascual de Jesucristo, muerto, sepultado y resucitado, abarca desde la misa en la Cena del Señor hasta las segundas vísperas del día de Pascua. Durante los primeros siglos, todos estos momentos del misterio pascual se celebraban en una sola acción sagrada, que era la vigilia pascual en la noche del sábado al domingo. Sin embargo,
al menos desde el siglo IV, los peregrinos que iban a Jerusalén celebraban lo que habían pasado cada día de estos y en los mismos lugares. El ejemplo de Jerusalén fue imitado en las demás iglesias, dando un significado histórico a estos días y siguiendo los pasos del Señor. De todos modos, la unidad del misterio pascual no se puede romper y se hace presente en cada una de estas celebraciones. Después sigue lo del Jueves Santo, misa en la Cena del Señor. Se conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio y se recuerda el supremo mandamiento de amor. Es el día del amor fraterno. Estos ritos propios de este día, el lavatorio de pies, todas las iglesias son este día un gran cenáculo. Las personas elegidas para el lavatorio de pies representan a los 12 apóstoles y el sacerdote es Jesucristo, que da así ejemplo de humildad y de servicio. El contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras no es otro que la noche del Jueves Santo, después de esta cena, antes de morir en la cruz. En esa impresionante ocasión, Jesús revela a sus discípulos que va hacia el Padre. Este ir al Padre constituye el momento más importante de la salvación, porque el que siga a Jesús irá a donde Él va. El día siguiente, Viernes Santo, no se celebra la Eucaristía y se resalta con una procesión el traslado de las formas consagradas hasta el sagrario. Se abre así un tiempo de vigilia y oración ante el Santísimo, en el que respondemos a las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos: velad y orad para no caer en la tentación. Pues bien, mis hermanos, pues también continuamos con nuestro programa. Ahora el señor don Ángel Escareño nos estará hablando otra parte muy importante de las celebraciones propias del Jueves Santo. Nos estará hablando del monumento y también del Viernes Santo, que es la celebración de la Pasión del Señor. Así es que continuamos con nuestro programa dominical. El monumento. En los oficios, mis hermanos, del Jueves Santo se reserva el Santísimo Sacramento en un lugar que se prepara en la iglesia, llamado lo que es el monumento. Y hasta el oficio del día siguiente, pues ahí está permitiendo así a los fieles a una adoración, ya sea personal o comunitaria, al Santísimo Sacramento, pues durante horas, algunas veces tal vez toda la noche, o sea, según las posibilidades de ese lugar. Acompañados de esa forma, acompañamos de esa forma al Señor en la soledad de su pasión, y le damos gracias porque ha querido permanecer sacramentalmente en medio de nosotros. En la Edad Media se comenzó a llamar monumentum, palabra latina que significa sepulcro, al lugar donde se conservaba lo que es solamente una forma para la comunión del sacerdote en la celebración del viernes. Ahora, mis hermanos, pues deberíamos ir olvidando ese sentido fúnebre para valorar la inmensa gracia de la presencia eucarística. Memorial, pues es un memorial permanente de la entrega
sacrificial de Cristo, y así también debemos ir iniciando lo que es a los niños, lo que es a los jóvenes, en esa práctica piadosa, en esa práctica del amor a nuestro Dios. El sagrario ese día pues se adorna con flores y luces para enseñarnos la importancia de la presencia del Señor en el sagrario, que allí está todos los días, donde se conserva para dar la comunión, ya sea a los enfermos o a los que están en peligro de muerte, y ser adorado con calma y silencio, en ese diálogo íntimo que debemos y que tenemos siempre ante el sagrario, ante nuestro Señor ahí presente. El Viernes Santo, pues, viene la celebración de lo que es la pasión del Señor. Este acto vespertino comienza lo que es con la liturgia de la palabra, en la que se leen 2 lecturas, y también la pasión según San Juan, a la que sigue lo que es la homilía, lo que es la oración universal, y concluye esta liturgia con la adoración de la cruz y la comunión con la Eucaristía consagrada en la misa de la Cena del Señor, o sea, un día antes, que es cuando se instituye la Eucaristía. Y algunos ritos propios de este día, lo que es la adoración de la cruz. También otro de los signos es ese altar sin manteles y el madero de la cruz, o sea, sin la imagen de Cristo. En esa tarde, la desnudez del altar es símbolo de Jesús en el Calvario, y la austeridad de las ceremonias nos traslada al Gólgota. O sea, esa austeridad, ese vacío, o sea, que sentimos y que vemos, es lo que nos traslada a nosotros como cristianos, o sea, a unirnos más con Cristo Jesús en ese Gólgota, donde sabemos que pues fue pues su muerte, su sacrificio por todos nosotros. Y pues ese es un acto de una profunda seriedad, pero alumbrado por la gloria del madero, en la que estuvo clavada la salvación de lo que es el mundo, como sabemos. El acto del viernes, pues debemos tener en cuenta y presente o saber que no es un funeral, mis hermanos. La sencilla cruz de madera, sin la imagen del crucificado que cruza la iglesia hasta el altar para ahí ser adorada. El trofeo de la pasión, iglesia, esa iglesia que está siempre presente en nuestra vida, como sabemos somos esa iglesia del Señor. Y ahí es donde debemos siempre, tener esa adoración, y que siempre que pasemos frente de Él, hagamos esa genuflexión completa, como respeto, como adoración, y hasta que comience, la vigilia, esa vigilia pascual. El sábado, pues es el oficio de las lecturas y laudes, ¿verdad? Y durante este día, mis hermanos, la iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, aquel descenso al lugar de los muertos, en la que su alma se unió a las restantes almas de los judíos del Antiguo Testamento y los redimió de ese cautiverio en el que vivían. Y con este abajamiento, mis hermanos, a lo más profundo de la muerte, así el Señor inicia su victoria, esa victoria en sí misma como es la victoria de su muerte en la cruz. Y pues sí, mis hermanos, es lo que vamos a
a tener esa vivencia, lo que es en la semana, empezando el lunes, pero bueno, el domingo, pues como sabemos, se hace todo eso como algo que va a venir, algo de lo que vamos a presenciar durante la semana, es lo que se presenta, lo que es el domingo, todos estos acontecimientos futuros. Pues bien, mis hermanos, gracias y pues a acercarnos a ese Dios nuestro, que ese momento nosotros de saber y hacerle ver a Él que pues estamos siempre en su presencia. Pues bien, continuamos en la Noche Santa, la solemne vigilia pascual, mis queridos hermanos. El misterio pascual de Cristo crucificado, sepultado y resucitado tiene en esta liturgia nocturna su celebración culminante, mis hermanos. La vigilia comienza en el exterior del templo con la liturgia de la luz y se ilumina la iglesia como signo de la resurrección del Señor. La liturgia de la palabra proclama las maravillas de Dios en la historia de la salvación, desde la creación del mundo al misterio pascual de Jesucristo. Luego viene la liturgia bautismal con la renovación de las promesas que se hicieron en la iniciación cristiana, lo que es el bautismo, ¿verdad? Y después de eso, la asamblea es invitada a la mesa del Señor por medio de su muerte y resurrección que ha preparado para su pueblo. Y aquí ya estamos hablando, mis hermanos, de la cuarta parte de la vigilia liturgia eucarística, que son ritos propios de este día, lo que es en sí la vigilia. En esta noche de vela en honor del Señor, como lo hizo el pueblo elegido desde el comienzo del éxodo, en Egipto. El Señor pasó esa noche para liberar a los israelitas. Pascua, mis hermanos, significa paso. Es la misma noche que terminó con la aurora de la resurrección de Jesucristo. Los cristianos vamos de la noche al día. El Señor nos hace pasar de la muerte a la vida que no termina. Algunos signos especiales son el fuego y el cirio pascual. Y aquí, mis hermanos, nos reunimos en torno a una hoguera, como los israelitas en los campamentos cuando iban hacia la tierra prometida. En la Pascua todo es nuevo: el fuego, el agua, el bautismo, los panes sin levadura. El cirio pascual es un símbolo de Jesucristo resucitado que conserva las huellas de la pasión, como la cruz y las 5 marcas señaladas con granos de incienso que recuerdan las 5 heridas del crucificado. También se marcan en el cirio las letras Alfa y Omega, que significan que Jesús es el Señor de la Pascua y de todos los tiempos, del principio y del fin. Como la columna de fuego que iba guiando a los israelitas en el desierto, así nos guía ahora Jesús y entra Él primero en la iglesia, iluminándonos con su luz. Y de ahí pasamos ya en sí a lo que es el domingo de Pascua de la Resurrección, ¿verdad? Que es la misa solemne. Y aquí, mis hermanos, estamos hablando ya en sí de los 50 días que van desde el domingo de resurrección hasta la vigilia de Pentecostés.
y han de ser celebrados con gozo, con alegría, con exultación, como si fuese un día grande, un día festivo, más aún como un gran domingo, alegres, de fiesta, felices. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado, tal como lo proclama el himno israelita propio de esas fechas que los cristianos aplicamos al misterio pascual. Este es el día en que el Señor actuó. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Así es que todos estos pasos que hoy dimos a conocer, mis queridos hermanos, pues es para que aprendamos. Muchos ya lo sabemos, yo estoy segura de eso, pero hoy podemos aprender algo de los que nunca habíamos escuchado que se celebra en esta Semana Mayor. Vivamos con fe, con un espíritu de conversión, nuestra Semana Mayor, acercándonos y siendo copartícipes de estas grandes celebraciones. Pues culminamos con este programa especial, agradeciéndoles de antemano su atención para este domingo, Día del Señor. Que así sea.